Hola, Hola, Ivana, ¿cómo ¿cómo estás? estás, Agus? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Me Vamos alegro. a pensar un ratito. Juntas. Sí, Juntas, y a partir sí, bueno, de las experiencias que compartieron un montón de personas, 152 personas contestaron nuestra encuesta y participaron de sí, las reflexiones que proponíamos, y nos brindaron un montón de material para reflexionar y abrir preguntas en relación a este tema que nos interesaba traer en el contexto del marco de la celebración y del Día Internacional de la Salud Mental Materna, poder hablar de sí, la pareja, ¿no? exacto, De qué pasó sí, y qué está pasando con las parejas. exactamente, sí, sí. Muy interesante, muy sorprendente, ¿no? Totalmente. Eh, una temática muy linda, muy Sí, linda, que bueno, un poco lo que hablábamos vos y yo en relación a que en perinatalidad y pareja siempre es un tema. totalmente. En la Es clínica absoluto. con familias y personas en contexto de esta crisis que supone recibir un hijo o una hija a una dinámica familiar preexistente. Ujú. Bueno, siempre hay algo cuando existe la pareja y cuando la pareja convive, hay algo de la reorganización y del reordenamiento que es necesario abordar, ¿no? Así que bueno, por ahí. Absolutamente, sí. Sí, como bien me decías vos el otro día, siempre que se habla de puerperio y de pareja, se cae en la temática, se hace como, viste, como una escansión solamente en lo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Con la sexualidad, Ujú, con la sí. práctica sexual, digamos, Y ¿no? nosotras no vamos a hablar de eso hoy, digamos, vamos No, a no, ir no. por otros lugares de qué pasa en lo vincular, ¿no? De qué se conmueve, de qué hay que reorganizar y qué desafíos trajo la pandemia y trae la pospandemia en relación a esto. Absolutamente. Si te Ujú. parece, compartimos pantalla porque tenemos Dale, una pequeña presentación, algunos slides que nos van a ir sirviendo de apoyatura, por un lado, para compartir los resultados de la encuesta y por otro lado, ujú. para ir bueno, recorriendo lo que pensamos en relación a esto. ¿Sí? Así que vamos Dale, a compartir buenísimo. pantalla y ahí estamos. Bueno, como decíamos, el tema que planteamos eh, Ivana Moyano y yo es el de pareja, puerperio y pospandemia. Ujú. Eh, bueno, para eso pusimos a circular a través de nuestras redes sociales y de nuestras personas de contacto un formulario de encuesta que fundamentalmente lo que buscaba era sondear, ¿sí? Algunas experiencias y vivencias de las parejas que convivieron y que conviven en este contexto de pandemia y pospandemia y que tuvieron un hijo, se transitaron un embarazo y tuvieron un hijo o una hija en este tiempo. ¿Sí? Ujú. Bueno, tuvimos, como decía, ¿cuántas respuestas? 152 150. respuestas. Ujú. Ujú. En su mayoría mujeres, obviamente. Sí, un solo varón respondió, un solo hombre Sí, respondió, y todas, el sí, resto, el 93, 99,3 fueron mujeres. bien. Bueno, en relación a la edad, un porcentaje muy amplio, el 75,7, está ubicado entre los 30 y los 40 años de edad, ¿sí? Y Sí, respondieron principalmente personas, mujeres en este caso, personas que se autoperciben como mujeres, eh, que viven en la República Argentina y principalmente en la provincia de Buenos Aires, incluida Capital Federal, ¿sí? sí. Esto también demuestra bastante de que la llegada de los hijos se demoró mucho, ¿no? En Cava, sobre todo, ¿no? No así Ujú. en el interior del país, pero sí en Cava los primerizos están entre los 30 y los 40, cuando hace una década o una década y media estaban entre los 20 y los 30, ¿no? Esto también Exactamente. es interesante. Mm. Es interesante porque ahí, bueno, tenemos el dato de la edad y aquellos que son primerizos, ¿no? Porque el Sí, 58,6 de las 152 respuestas que tenemos tuvieron su primer hijo, o sea, son parejas primerizas en primeriza. contexto de pandemia. Exactamente. Exactamente.
Las preguntas que seguían ya tenían que ver más con, sí, con la experiencia de cómo se vivenció y una primera pregunta era si el puerperio en pandemia había sido para quien respondiera más en soledad o más en compañía, ¿no? Y acá Sí, tenemos un montón de respuestas. Por un lado, el 52%, o sea, un poquito más de la mitad, respondió que se sintió más solo o más sola de lo que pensaba iba a transitar durante este tiempo. sí. Un 30,9% más en compañía, y todo el resto del porcentaje, el 20% restante, sí, en experiencias diversas, ¿no? Como fue, primero se sintió más solo, después se sintió más acompañado, sí, fueron todas sin respuestas singulares, pero que no eran ni en soledad ni con la vivencia de extrema compañía, ¿no? Sí, acá tenemos la primera sorpresa, ¿no? Sí, Después vamos a charlar sobre esto, pero acá aparece la primera sorpresa. exactamente. Eh, La próxima pregunta tenía que ver con cómo impactó en la pareja la llegada de este bebé, esta bebé, Ujú, y qué pasó, ¿no? Cómo se vivenció, si se fortaleció, se deterioró el vínculo de pareja. Y lo mismo, ¿no? Nos ujú, encontramos con respuestas muy parejas, con la torta repartida de una forma muy equilibrada. Por un lado tenemos el 40,8% de las ujú, 152 respuestas que refirieron a que se fortaleció el vínculo de pareja y el 38,8% que se deterioró, ¿no? Otra vez ujú, tenemos un 20% restante con ujú. experiencias eh, que no se ordenan ni en una ni en la otra, pero sí con, bueno, movimiento, se arremolinó, ¿no? Hay algo de esto que Sí, obviamente se vivió como con moción, con movimiento. sí, Eh, y acá también tenemos como algo sobre lo que vamos a reflexionar, ¿no? En relación a también, esto. sí, sí. Y bueno, rescatamos algunos textuales, Iva, porque en la última pregunta de la encuesta eh, sugeríamos que pudiesen compartir cómo habían vivenciado este tiempo en pareja, ¿no? Sí, En pareja, en porperio, en sí, pandemia. sí. Y bueno, nos encontramos rescatamos 5 respuestas de quienes refirieron a que la pareja se fortaleció, ¿sí? Que nos parecieron representativas de toda la muestra De de todos. respuestas. ¿Querés leer alguna como para ver de qué Sí, estamos? dale. Me doy cuenta que la pandemia trajo algo de compartir más horarios de crianza, turnarnos más debido a la virtualidad. Que mi marido haya vuelto a la presencialidad absoluta, incluso a viajar, me está costando por haberme acostumbrado a que no recayera tanto en mí. También me costó con mi primer hijo pre-pandemia, pero es cierto que recién, después de un año de mi hijo chiquito, noto este esfuerzo post-pandemia, Mm, interesante. ¿no? Sí. Sí, otra de las respuestas fue, todavía estamos acomodándonos con un bebé de 6 Ujú, meses y casi 2 meses de volver al trabajo. El día a día es ujú, complicado, pero nos ujú, sentimos felices y tratando de proyectar y hacer cosas nuevas los tres, ¿no? ujú, ujú. Sí, otra mujer contestó, tanto la pandemia como el puerperio, con ansiedad y depresión postparto, nos unieron como pareja. Muchos desafíos y momentos difíciles dejaron en evidencia que nos complementamos y que elegimos acompañarnos siempre. Mm, Ahora que yo estoy mejor y que estamos saliendo de la pandemia, estamos pudiendo disfrutar cada día más de todo. Interesante esto porque habla de una situación en donde la vulnerabilidad se hizo ujú, patología, ¿no? Si querés, exacto, ¿no? sí. Aún con la vivencia de De ansiedad la y depresión, sintomatología, claro, sí, mm, puede ser optimista y siente que se fortaleció la pareja, ¿no? sí, muy Eh, interesante. sí, Y otra respuesta dice, bueno, súper buena, al inicio de la pandemia fortaleció el vínculo y generó más espacios de encuentro. Vivimos ujú, el embarazo y el puerperio en equipo. Quizás hubiese sido igual sin pandemia, pero el modificar las dinámicas laborales nos ayudó a tener más tiempo juntos. Y también sí, rescatamos algunos textuales en relación al sí, deterioro, para aquellos que refirieron que la pareja durante el contexto de la pandemia y transitando un puerperio
bueno, presentó desafíos, ¿no? Y una de las Sí. respuestas, por ejemplo, fue: no sé distinguir qué es pospandemia, posnacimiento o puerperal. Sí ha resultado radical el cambio, difícil, con renuncias en cada uno y en nuestros vínculos, debiendo trabajar Ujú, los espacios propios de pareja y de familia, muy conscientes de ello y apostando desde la construcción vincular previa. ujú. Mm. Ujú. Otra respuesta interesante es: seguimos sin acomodar la rutina del hogar porque ambos nos sentimos en alerta constante. Somos dos bombas siempre por detonar desde que nació la nena. Su llegada fue en abril de 2020, violencia obstétrica de por medio y mucha soledad. Demanda al 100% para ambos y poca red de sostén. Entonces creo que el nivel de estrés que vivimos nos dejó de modo pandemia con hija. Puerperio duro y para él sostenerme es difícil. Mm. Mm. Bueno, esto es algo de lo que vamos a abordar luego, Hablar ¿no? luego. Mm, Exactamente. sí, Bueno, cómo los desafíos cuando la red de sostén se evaporó, ¿no? sí, Y el sí, estrés y los miedos que trajo la pandemia, más las vivencias propias de este tiempo puerperal. Otra sí. respuesta fue: sigue siendo difícil, después de más de 1 año y medio de nacimiento, siento que estamos en diferente sintonía, que mis prioridades no son las suyas, a veces siento desilusión, pero como pensé que me acompañaría, y la soledad es mucha. Ujú, Em, así es. Ujú. Sí. Bueno, queríamos rescatar, ¿no?, como estos textuales para que nos sirven como disparadores justamente para avanzar en nuestras reflexiones. Ujú, Em, y nosotros veníamos pensando en esta línea, ¿no? ¿Qué es el puerperio? ¿Qué significa mm, este periodo en la vida de una familia, de una pareja que transita este momento vital? ujú. Bueno, Ujú. el puerperio como proceso inmediatamente posterior al parto, al que ingresan ese mundo tan acuoso, digo yo, al que ingresan la mamá y el bebé, ¿no? Eh, es un tiempo de extrema vulnerabilidad psíquica, porque ya sabemos que es un tiempo de acomodaciones neurohormonales, emocionales, vitales, ¿no? Rutinas básicas que se transforman, contratos nuevos en la pareja si lo hubiese, ¿no? El puerperio como ese espacio en donde mamá y bebé van a tener ese vínculo privilegiado, todavía cuerpo a cuerpo, pero ya separados, Ujú. en donde a veces se da el tiempo de lactancia, a veces no. Ujú. ¿No? Ese tiempo de puerperio en donde el tiempo se vuelve tan laxo, en donde la realidad psíquica se transforma, ¿no? Sí, y cómo a esto que vos mencionás y describís tan metafórica y hermosamente, ¿no? Esto de las aguas del Mm, puerperio y del tiempo ujú, laxo, del tiempo esponjoso, bueno, se le superpuso, se le sumó la pandemia, ¿no? Que también trajo mm, sus propias características, ¿no? Porque ujú, fundamentalmente lo que hizo fue pausar los lazos con el mundo exterior, ¿no? ujú, Em, Dejarnos replegados en nuestras casas, ujú. atravesar protocolos sanitarios, ¿no? Que esto en las familias que transitaron embarazos y parto fue muy Qué evidente. tremendo. Sí, Sí, qué porque, tremendo. y lo sigue siendo, ¿no? Pospandemia todavía es un desafío que nosotros, con el que escuchamos permanentemente en nuestros consultorios, ¿no? Como, bueno, Sí, atravesar ecografías, estudios, chequeos, consultas sí. médicas, recibir diagnósticos en soledad, Ujú, ¿no? ujú. Y cómo fue un enorme amplificador de los miedos. Total, Eh, sí, Ujú. sí. Y Sí, bueno, ya, recordaba pacientes, perdón, no, sí. recordaba pacientes que habían tenido que enfrentar la ecografía del primer trimestre, ¿no? En donde vas y te dicen si el embarazo sigue adelante, si no sigue Mm, adelante, si está todo mm, bien. Pacientes que habían tenido anteriores pérdidas gestacionales dentro del primer trimestre y que sin embargo tenían que encararlo solas, ¿no? exacto. Que no podían entrar acompañadas
en un momento de gestación en donde en el mismo momento el embarazo anterior se había detenido, ¿no? Ujú. O bueno, o en fin. Sí, y Pues qué sí. pasa con el lugar, qué pasó y qué pasa con el lugar del padre o de la pareja no gestante, ¿no? Mm, ¿En qué lugar mm, quedó ubicado? quedó afuera de ujú, las escenas, quedó mm, afuera de las noticias, quedó afuera de poder ujú, acompañar, de poder ujú, eh, participar de todos esos ujú. momentos que son tan importantes, así fuesen difíciles Absoluto. o buenos, ¿no? Pero que quedaron Ujú. como totalmente aislados, ¿no? De Sí, una escena de enorme absolutamente. Sí, 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 importancia sí, familiar. sí. Bueno, y la tercera pata que se suma y se superpone acá es la pareja, que la pareja durante el puerperio, ¿no? Ya de por sí transita sus propios desafíos y que en pandemia, Ujú, ¿no? Encontramos como ujú, esto, ¿no? Bueno, hubo que reacordar una forma de convivir porque la convivencia se tornó intensiva, ¿no? Se ujú, superpusieron los mundos del trabajo con el mundo ujú, doméstico, eh, ujú. cómo se distribuyeron o no distribuyeron las responsabilidades y los cuidados en relación a las tareas que, Absolutamente, que, sí. bueno, que trae estar dentro de casa, ¿no? Ujú, Em, bueno, y un poco esto, ¿no? Nosotras veníamos pensando en esta línea, en estas tres categorías que, que en general cuando escuchamos mujeres y familias puérperas, ¿no? Están todo el tiempo ahí sobre la mesa, que son el espacio, el cuerpo y el tiempo, ¿no? Justamente en relación a esto que ujú, vos decías, Iba, del puerperio, que bueno, que es un tiempo sin tiempo, ¿no? Donde el ujú, cuerpo está desorganizado, está mm, eh, ¿no? Como un cuerpo que no se reconoce, como un cuerpo que ujú, transitó una experiencia tan conmocionante en todo sentido de la ujú, palabra, ¿no? Como es una ujú, gestación y un parto, como lo es ujú, también la lactancia, si lo hubiese, ¿no? O si no lo ujú. hubiese también, ¿no? Digo, todo lo que se pone en relación en el cuerpo, en el puerperio, también los espacios, ¿no? Como Sí, el cuerpo lo propio y el reorganizan. cuerpo del bebé, el cuerpo propio y el del bebé, ¿no? Como ese Ujú, cuerpo que ya está por afuera ujú, y que sin embargo tiene este necesario pegoteo, ¿no? totalmente, exacto. Mm, Y un mm, poco en estas tres dimensiones, ¿no? De tiempo, cuerpo y espacio, vamos a ir ujú, pensando, ¿no? ¿Qué sucedió con ujú. las parejas? Sucedió con la convivencia? ¿Qué Así sucedió es, con la pareja en el puerperio, en la pandemia, en el contexto de estas tres categorías que se exactamente, desorganizaron y que la pospandemia también suponen un desafío para el nuevo orden de estas tres categorías? absolutamente, así vamos. Bueno, y acá tenemos los tres semáforos nuestros, para pensar también estas categorías que me parece que también se vieron como muy cuestionadas y que también suponen cierto recontrato, ¿no? Y cierta revisión a partir de la pandemia y que es muy interesante pensarlo a partir de los vínculos, ¿no? También, Ujú, a partir ujú, de cómo se viven. Y nosotras pensamos en definir como el espacio de lo íntimo, de lo público y de lo privado, como tres espacios que, bueno, que merecieron en la pandemia una redefinición, ¿no? Cómo se totalmente, juega, exactamente. definimos lo público como lo que se puede vivir de puertas abiertas, como lo que se puede Ujú, mostrar, como lo que queremos que el otro vea de nosotros, ¿no? Lo privado, que estaría ahí en amarillo, sería lo que tenemos ganas de mostrar o que queremos que se vea mm, a cierto grupo de personas, que pueden ser nuestras personas más queridas, nuestro grupo, nuestras redes, nuestro grupo de sostén. Y luego el espacio de lo íntimo, ¿no? El espacio de lo que se vive, casi diríamos, de puertas para adentro o de la piel para adentro, ¿no? Lo íntimo para el sujeto es el mundo de sus fantasías, de sus ujú, ideas, el mundo del deseo propio, ¿no? Y puertas para adentro, para pensarlo en la pareja, sería lo que se vivió justamente atravesando el tiempo de puerperio, el tiempo de mm, reconstrucción y recontrato de la pareja, pero además
sin la escena de lo público, ¿no? Ujú, Cómo lo público quedó restringido y cómo convive la pareja en el espacio íntimo mm, sin tener el sí, espacio público que también lo nutre, ¿no? exacto. Y de eso intercambiábamos mucho, Iva, en nuestras Mm, conversaciones previas a esta, ¿no? Porque bueno, si hay algo sí, que sucedió así con mucha evidencia en este tiempo es, bueno, la sustracción de lo público, ¿no? Y sí, cómo sí. se revaloriza lo público, siendo esto, Ujú, que, bueno, que la casa quedó recortada, ¿no? Que quedó ujú, aislada y sin ujú, posibilidades de retroalimentación y que tenemos presente y claro, bueno, lo importante que, ujú, que es esta retroalimentación para la pareja, justamente, ¿no? absolutamente. Y traíamos este textual de la socióloga franco-israelí Eva Illius, que bueno, ella habla mucho en relación al concepto de la intimidad, la pareja, el amor, y ella dice esto, ¿no? Como la casa sin la esfera pública puede llegar a ser una experiencia extremadamente opresiva. Eh, Ujú, y bueno, creo que eso fue como, y lo escuchamos en nuestros consultorios y lo vemos en los resultados y en las absolutamente. experiencias compartidas de la encuesta, ¿no? Sí, Cómo sí, el estar adentro, ¿sí? El no sí. tener un lugar donde volver, se Ujú, convirtió en una vivencia de mucha opresión, ujú, bueno, esto, ¿no? De falta de posibilidad de enlazar con otros y con otras y quedar ujú, solo la pareja como válvula de vinculación posible. ujú. Sí, y esta necesidad, ¿no? De que haya una... yo me pregunto qué es la pura presencia, ¿no? Qué Ujú, quiere decir presencia? ¿Quiere decir que estén los cuerpos presentes? ujú, ¿Qué quiere decir plena presencia? También me pregunto qué quiere decir estar acompañada, ¿no? ujú, Quiere decir que esté el ujú, cuerpo presente del otro en el mismo habitáculo, en la misma casa, ujú. y la necesidad de que el cuerpo no esté Ahí está. presente todo el tiempo, Eso, ¿no? eso, exactamente. Sí. Justamente por esto, por lo opresivo que puede ser esta hiperpresencia, ¿no? Como lo Ujú, abrumador que se torna la hiperpresencia y la imposibilidad de corte. Eh, exacto. y algo de lo que hablábamos, ¿no? Como este aislamiento debilitando la posibilidad de hacer circular el deseo en la pareja de una forma diferente, ¿no? Eh, Absolutamente, sí. y también algo que quedó y que empezamos a ver de este tiempo, ¿no? Sobre todo Ujú, de los primeros tiempos pandémicos, también pensábamos en el contexto de Argentina, ¿no? Principalmente porque la mayoría de las respuestas que tuvimos fueron de Argentina, que nosotros vivimos una cuarentena muy particular, ¿no? En muy relación a otras rígida. cuarentenas del mundo, muy Ujú, rígida, muy ujú, larga, ¿no? Se ujú, sostuvo mucho en ujú, el tiempo, ujú. bueno, todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? La privación de lo Absolutamente, público, sí. y cómo eso ya estamos viendo en estudios, en números, ¿no? En relevamientos en relación a, bueno, cómo eso fue un reforzador por ejemplo, de los roles tradicionales en la pareja, ¿no? Cómo la mujer Ujú, quedó tomada por las ujú, tareas de cuidado y la superposición ujú. de tareas, cómo Sí. quedaron en evidencia, una vez más, los privilegios, eh, Ujú, y cómo se incrementó la violencia doméstica también, ¿no? Como totalmente. fue... mm, Sí, ujú, y también esto que decías me parece sumamente importante, esto, el rol doméstico, el trabajo doméstico como facilitador de los demás trabajos, ¿no? Esto de que la camisa del señor esté colgada en la ujú, percha y lista para que se la ponga para ir a trabajar, ujú. supone un trabajo que está totalmente invisibilizado y que realmente es el trabajo por excelencia que facilita todo lo demás, ¿no? Que facilita Exactamente. que los demás integrantes estén listos. Bueno, pensaba en las Ujú, mamás haciendo trabajo adentro de casa y afuera de casa desde lo virtual, ¿no? En medio de la ajá, pandemia, ¿no? Pensaba ujú, también en las mamás que tienen otros hijos y que tenían que hacer Zoom de los colegios o lo que fuera, ¿no? ujú, Pensaba en ujú. todo lo que tiene que ver con la tarea doméstica por excelencia, que en algunos discursos los varones también lo revalorizaban. Los varones, muchos varones hicieron visibles, se les hizo Ujú, visible, ¿no? La gran sí, tarea que es lo doméstico.
Absolutamente, y pensándolo desde las categorías de cuerpo, tiempo y espacio, digo, también hubo en esto de los varones vincularse con el cuerpo de sus hijos, digo, en esto de la Ujú, presencia, ¿no? De poner el ujú, cuerpo, de estar ujú, ahí, ujú, que hizo que se revalorizara y se dimensionara ujú, el el trabajo profundo y sustentador de otros trabajos, como dijiste vos, que significa ujú, cuidar y criar y llevar a cabo ujú, lo doméstico, ¿no? ujú, Pero sí, creo que lo interesante es ver cómo se revaloriza lo público, ¿no? Cómo ujú, para todos nosotros, pero ujú, fundamentalmente para quienes transitaron la vivencia de un embarazo y un puerperio en pandemia, ¿no? Haber estado ujú, sustraído de los lazos externos a la pareja, bueno, fue ujú, un desafío muy ujú, profundo, muy importante. ujú, ujú, Em, que bueno, para seguir pensando, ¿no? ujú, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces ujú, con esta pura presencia, ¿no? Dentro de ujú, casa, con esta ausencia ujú, de los lazos eh, fuera de casa, y ujú, qué desafíos y qué impactos y qué efectos en la salud mental trajo ujú. esto, ¿no? Y Sí, cómo aparece entonces ahí lo virtual. sí, creo que hay algo muy interesante que es que la pandemia nos sacó a todos algo, nos trajo a todos algo muy del orden de lo humano. Yo Mm, diría que la naturaleza humana es, siempre decimos que se pierde el instinto, siempre decimos que no hay natural en el ser humano, siempre decimos todo lo que decimos, pero yo creo que si hay algo natural en el ser humano es ser un ser social, un ser ujú, vincular, un ujú, ser que se constituye a partir de la mirada del otro. Y ujú, creo que la presencialidad nos trajo, nos da eso, nos da la construcción, ¿no? de nosotros mismos, ¿no? En virtud del otro. Pero además creo que hay algo muy importante que es que la pandemia nos sustrajo eso, la presencialidad, ujú, ¿no? Y nos sustrajo realmente esto, pero que hubo algo que nos rescató, que es la presencia de lo virtual resistiendo los lazos, ¿no? Haciendo de soporte de nuestros lazos. Yo creo que lo que nos, realmente no pienso, no lo puedo pensar de otra manera, creo que lo virtual nos rescató absolutamente, ¿no? ujú. Creo que nos dio, nos dio este reemplazo del cuerpo a cuerpo. Bueno, creo que para todos prender una cámara en muchos casos fue fundamental. Y creo Mm, que eso llegó para quedarse además. ujú, totalmente. Sí, y pensando en esto, ¿no? Eh, de cómo seguimos socializando, ¿no? Esta sensación Mm, de que la pandemia nos quitó y en realidad, bueno, lo que hizo fue poner en evidencia que había una enorme necesidad de seguir conectados, de seguir ujú, socializando, ¿no? ujú, De ujú, seguir en contacto con otros y otras. ujú, Y ujú, tomó una especial relevancia esto que vos decís de este nuevo cuerpo presente, ¿no? Esta nueva forma ujú, de alojarse, de ujú, acompañarse, de ujú, vincularse. Eh, ujú, bueno, nos preguntábamos cómo se salía vivo de un contexto como tan desolador, cuando vos decís ujú, que somos esencialmente seres sociales, ¿no? Y nos define como ujú, humanos ser con otros. ujú, Eh, ujú, y esto de haber perdido incluso hasta cuestiones superfluas, ¿no? De aparecer para otros, de salir de casa, ujú. de compartir eh, las Aquí, apariencias, ¿no? Eso ya no estaba. maquillarte, arreglarte, vestirte, ¿no? Vestirte. Ujú. Porque vos, no sé si vos lo ves, pero yo veo gente en pijama en la calle. Hay gente que sale con un pantalón pijama en la calle. Ujú, Creo que, y gente que sale como vestida de otra manera, que por un lado está bien porque está relajado, está buenísimo, pero ujú. uno baja al supermercado y se encuentra de repente con alguien que está en pijama, ¿no? Sí, Y bueno, creo que esto eso que habla, sí, sí, tiene que perdón, te ver interrumpí. con esta cosa laxa entre lo público y lo Ahí privado y lo está. íntimo, ¿no?
Sí. Creo que eso es muy interesante, ¿no? Desde lo observacional. Y me parece que hay algo muy interesante que hay que decir, que es que siempre lo virtual, en tanto, a ver, en tanto es un poco nuevo, ¿no? Porque antes de la pandemia me parece que tenía otra categoría en nuestras vidas, lo virtual. Siempre decimos hasta dónde lo virtual, hasta dónde no pantallas, sobre todo con los niños, ¿no? Sobre todo con esto de que decimos, bueno, che, y si perdemos la presencialidad y si perdemos esto de lo cotidiano y del vínculo y del cuerpo a cuerpo y el de el tocarnos, darnos un beso, un abrazo, que se volvió de repente peligroso, ¿no? Lo que nos unía y nos hacía mostrar el afecto, de repente con el COVID-19 se volvió peligroso, se volvió eje de contacto, ¿no? Eje de contagio. Y me parece que es muy interesante pensar que siempre que lo virtual sustituya a lo vincular en presencia, siempre que lo sustituya o si hay una total sustitución, entonces vamos a tener nuevas categorías de humanos y nuevas patologías. Sabemos que la pospandemia trajo muchos trastornos de ansiedad, que la prevalencia de las patologías mentales realmente subió. Sabemos que hay muchos chicos con mucho trastorno de ansiedad, con muchas dificultades, con pesadillas, con tics, con trastornos obsesivos compulsivos. Sabemos que la salud psíquica ha empeorado en pandemia, lo sabemos, pero me parece que es muy interesante también rescatar lo positivo de lo virtual. Yo creo que no hubiésemos sobrevivido si no hubiese sido por la enorme adaptación que tuvimos a lo virtual. Pienso en los niños chiquititos que hacían un Zoom para el jardín de infante, hasta los abuelos viejitos que empezaron a conectar con los nietos y con personas, ¿no? Y recuperaron un espacio que realmente es muy importante. Y creo que eso sostuvo. Sí, claro. Y pensaba, bueno, ¿y qué impacto tuvo esto en la pareja, ¿no? Porque hay algo que pensándolo en relación a la pandemia y también a, bueno, los desafíos que supone ahora la pospandemia, ¿no? Porque, bueno, en la pandemia nos encontramos un poco con este binomio, ¿no? De lo presencial y lo Y lo virtual. virtual. Y cómo comenzaron a convivir y esto que vos traías hace un ratito, ¿no? Como también graficado, como cómo fue un proceso de adaptación, cómo si sustituyó o se encontraron y empezaron a convivir como la puesta de cuerpo presencial, real, el ahí y el cuerpo, los cuerpos virtuales. Y por otro lado, este periodo de transición en el que estamos ahora, ¿no? Que es el de la pospandemia, donde ya no nos encontramos con que es o presencial o virtual, ¿no? Exacto. Y hay algo que en los resultados de la encuesta, y si uno pudiera abrir todos los comentarios, nos encontraríamos mucho con esto de los desafíos híbridos de este tiempo, ¿no? Absolutamente. Del actual, ¿no? Porque bueno, Sí, ya sabíamos. Sí, perdón. no, decimos. No, ya sabíamos que el mundo no es más binario. Ya sabíamos que no es y o ni o, ¿no? No es o, es y. Entonces, creo que en ese sentido, lo que estamos viendo ahora, los comienzos de la pospandemia, es que mucha gente volvió a la oficina 2 veces por semana, ¿no? En un soft landing, digamos. Y me parece que lo que estamos viendo es que mucha gente hace terapia a través de lo virtual y mucha gente hace un híbrido, ¿no? Y mucha gente quiso volver a lo presencial. Bueno, esta cosa de que la pandemia nos deja el aprendizaje de que podemos sumar, no restar, ¿no? Eso me parece Absolutamente. que es sumamente beneficioso y positivo. Parece Sí, que... totalmente. Y que en términos de pareja, bueno, también trae un nuevo desafío, ¿no? Porque ahí cuando nos habíamos adaptado a que el otro estuviese en casa, porque ya no, y que el puerperio fue con todos dentro de casa. Bueno, la pospandemia trae un nuevo desafío, ¿no? Que es aprender a reorganizar el tiempo, el espacio y los cuerpos ahora que se está y se no está, ¿sí? Se entra y se sale.
lo público y lo privado empiezan a tener como una conversación novedosa, ¿no? Porque esto que vos decías de, bueno, vino para instalarse una categoría no binaria de estar en el mundo, ¿no? Que es esto de poder pivotear entre lo presencial y lo virtual, ¿sí? Entre la distribución de las tareas de una forma más equitativa, ¿sí? Donde la presencia del otro no se sustrae porque no esté, puede seguir estando aunque no esté presente, ¿no? Digo, bueno, supone como una adaptación como muy profunda, ¿no? Como, Sí. y que también en la pareja lo que nos encontramos es que cuando hay dos, obviamente, las formas de gestionar la adaptación a este nuevo periodo es diferente, ¿no? Y también la conversación entre los dos de cómo el otro vive el mundo exterior en este tiempo pospandémico, ¿no? A veces choca en la pareja, Claro. ¿no? Digo, uno se adapta mejor a este mundo híbrido actual, a otro le cuesta más, ¿sí? ¿Quién sostiene al bebé? ¿Quién acompaña la crianza? ¿Cómo se distribuyen los tiempos de ocio y de diversión y de reencuentro de la pareja por fuera de las responsabilidades, ¿no? ¿Qué lugar se hace a lo individual y a lo vincular? Bueno, creo que hay algo de esto que nos deja como muchas preguntas, ¿no? Mucho para seguir Muchas. reflexionando en este tiempo y que ya aparece en el consultorio, ¿no? Como un punto, ¿no? Sí, Como, bueno, él volvió a trabajar y yo todavía sigo trabajando desde casa. sí. Ella puede organizarse mejor para hacer una salida con amigos y el otro no, ¿no? Como ¿quién se encarga de llevar y traer a los chicos ahora que los chicos ya no están escolarizados dentro de casa? Hay como un reordenamiento logístico nuevo, ¿no? Sí, Novedoso. creo que también me parece que es muy interesante la pregunta de qué es estar, qué significa estar, ¿no? Que esté el cuerpo presente significa que estoy emocionalmente y que estoy disponible y que estoy sosteniendo. Que no esté mi cuerpo presente significa que no estoy sosteniendo, que no estoy en vínculo, o que no estoy disponible para el otro o para la otra. Bueno, me parece que eso también es interesante, ¿no? Si bien Sí, creo que el cuerpo presente en el puerperio es ahí está. absolutamente fundamental, ¿no? Y Mm, creo que no es lo mismo estar puérpera y saber que hay alguien adentro de casa que te va a hablar en algún momento y te va a sostener o te va a tener el bebé mientras vos te bañás, ¿no? O lo que fuera. Me parece que no es lo mismo que estar sola o estar 8 horas en casa sola o lo que fuera, ¿no? Me sí. parece que hay una diferencia bastante, que el cuerpo no es menor, el cuerpo presente no es menor, pero me parece que también hay algo que se me ocurre, que es que el que no quiere estar, ya quedó demostrado que si no quiere estar, no quiere estar, porque opciones para estar hay, Ahí, ¿no? exacto, tal Y se cual. puede, ¿no? Ujú, ujú. Es estar Sí, disponible, en un estado de disponibilidad, ¿no? eso, exactamente. Pero es interesante esto que vos decís del cuerpo presente en el puerperio, porque, bueno, muchas de las respuestas de quienes se sintieron más acompañadas de lo que creían durante este tiempo puerperal pandémico, tenía que ver con eso, con que el otro estaba en casa, ¿no? Y que quizás lo Ujú, que traía alivio era simplemente que esté. Quizás ujú, no tenía que ver con la disponibilidad, sino claro. con que esté Ujú, ahí. Y por eso es tan interesante pensarlo desde la esfera del puerperio, porque, bueno, claramente es un tiempo distinto, es una vivencia de la corporalidad diferente, ujú, ¿no? Se ujú, ocupan los espacios de otra forma. Hay otro cuerpo a alojar, ujú, psíquica y físicamente, que es el cuerpo del ujú, bebé, y por eso ujú, la presencia toma tanta relevancia. Pero sí también es muy ujú. interesante pensar esto, que se puede estar disponible sin necesariamente estar presente y viceversa, ¿no? Que, Absolutamente. entonces, bueno, esto también es algo que nos permite pensar este nuevo Ujú, tiempo, ¿no? ujú, Este nuevo tiempo donde, bueno, la forma de relacionarnos está en plena redefinición. ujú. Y eh, pensando en esto, ¿no? En cómo hay algo de lo que estamos transitando que tiene que ver con la reorganización. Ujú.
con la reorganización de las tres categorías de cuerpo, espacio Mm, y tiempo en el mundo híbrido. Y que ujú. la pareja entra ahí, entra claramente ahí. Y por Sí, eso en un momento de revinculación, de reenlazarnos, de repactar, ¿no? De sí, repactar cómo son la distribución de las tareas de cuidado, de sí. cómo, de quién pone el cuerpo y cuánto y cuándo. Ujú. Eh, bueno, claramente esto lo observamos, ¿no? Como permanentemente en la Sí. perinatalidad de este tiempo. Sí, creo que es muy importante destacar que sabemos que el periodo de puerperio es un periodo de alta vulnerabilidad. Mm. Sabemos que durante el puerperio la pareja va a tener que atravesar un proceso de reestructuración, de Ujú, reorganización, de recontrato, ¿sí? De este ujú, recontrato de qué hace cada uno, cuánta disponibilidad tiene, cuánto puede sostener el uno al otro, las tareas mm, de cuidado para con el bebé y de cuidado mutuo, ¿no? Creo que digamos, una categoría a tener en cuenta es esta reorganización por la que atraviesa cualquier pareja que recibe a un bebé nuevo mm, en su vida, ¿no? ujú, Hay parejas que pasan a ser familia y hay familias que pasan a ser familia tipo y hay otras que pasan a ser familia numerosa. En esta reorganización tenemos que entender que el contexto produjo una gran crisis circunstancial a todo el mundo, ¿no? Todo el ujú, mundo entró en una gran crisis. Yo tenía la sensación del principio de la pandemia que todo el mundo iba a entender lo que era ahora la velocidad mm, del puerperio. Yo decía, todo el mundo entra ahora en una especie de puerperio y ahora van a entender lo que es estar adentro, puertas adentro, ujú, con ese tiempo que tiene el espacio de lo íntimo y de lo mm, privado. Y entonces me parece que en esa reorganización y en esa revinculación y en ese recontrato de pareja hay que tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Que decíamos recién, esto mm, bueno, cómo fue la revinculación y cómo fue el contrato de esta pareja en ujú, contexto de pandemia, en donde teníamos la dificultad de que no teníamos la separación del espacio hacia lo público, ¿no? Nadie se iba mm, hacia lo público, todos quedábamos en un mismo espacio, la misma mesa hacía de escritorio, hacía de lugar donde comer, lugar donde desayunar, lugar donde los chicos podían jugar. Entonces, ese mismo espacio, yo diría, contaminado por la esfera de lo público y por la esfera de lo privado o de lo íntimo, ujú, quedó como un desafío muy grande para las parejas, porque todo quedó mm, en un espacio muy reducido, todo era redundante, ¿no? ujú, ujú, Y creo que, bueno, las parejas se vieron frente a, digamos, una variable más que tenían que tener en cuenta, que era la pandemia. La ujú, pandemia y todo lo que propuso, ¿no? ujú, Bueno, ujú, ahora estamos en la pospandemia y en la mm, presencia de esto híbrido, ¿no? Y en la ujú, presencia, frente a la presencia de esto que se reformula también, sí, que nos y, deja más y, preguntas, ¿no? totalmente, porque la pregunta es esta, bueno, ¿cómo hacer para recuperar o reconstruir más que recuperar, reconstruir tiempos de pareja, ¿no? En este Ujú, contexto ujú, pospandémico, ¿no? ujú, Cómo construir diálogo, cómo ujú, hacer circular la energía, ¿no? Ahora que hay corte de lo íntimo y de lo ujú, privado, ¿no? Ahora que hay la ujú, posibilidad de entrar y salir, ujú. digo, simbólicamente, no solo desde lo real, sino que, bueno, que ya Ujú, la mesa se resignificó, ya no cambio los pañales y almuerzo en la misma ujú, mesa, sino que los espacios se empezaron a ujú, distribuir diferentes, ¿no? Y ujú, también porque, bueno, porque la pandemia dejó secuelas, ¿no? Dejó temores, dejó ujú, malestar, dejó ujú, síntomas, ¿no? ujú, Em, dejó duelos, ujú, todo eso también se está atravesando. Entonces, ujú, eh, bueno, claramente es una reorganización intrapsíquica por un lado y por otro lado vincular muy ujú, interesante, y que ujú. claramente no hay respuestas ahí, es todo pregunta, pero sí nos parecía Sí, como muy interesante traer esto de que no pensar solamente, ¿no?, la convivencia en términos de estar o no estar, de presencialidad o de ausencia, sino de que también se ujú, puede estar eh,
de Desde lo otra virtual. forma, desde lo Ujú, virtual, ¿no? De cómo el cuerpo ujú, se reorganizó en la convivencia. ujú, Em, y bueno, por último, algunas reflexiones finales y preguntas que mm, dejamos abiertas para despedirnos, ¿no? Sobre todo mm. pensábamos, Iva, en relación a qué nos pasó a nosotras con los resultados de la encuesta, ¿no? ¿Qué veníamos pensando nosotras y con qué nos encontramos? Porque hubo ahí, sobre todo Sí, en relación a la compañía y la soledad y al deterioro y al fortalecimiento de la pareja, que hubo respuestas sorprendentes para nosotras. sí, a mí me sorprendió muchísimo el 30,9% que dijo que se sintió más en compañía. Ujú. Obviamente desde mi pesimismo digo, ¿qué será estar acompañado o Ujú. acompañada, ¿no? Pero bueno, pero entiendo que haya alguien de cuerpo presente en el mismo, en tu casa, cuando estás puérpera, entiendo que puede ser una bendición, ¿sí? Mm. Tiene que haber un vínculo muy disruptivo o muy tóxico, como para que Ujú. no quieras estar acompañada mientras estás puérpera día a día. Eh, a mí me sorprendió mucho la cantidad de gente que dijo que la pandemia colaboró en beneficio de la pareja, ¿no? Que digamos que la pareja se reconstruyó Ujú. y que estuvo bueno esto de estar Ujú. juntos, eso Ujú. me dio mucho optimismo. Ujú. Eh, Creo que a vos también, ¿no? Sí, algo de la consolidación, ¿no? Como que este tiempo de tanto desafío eh, Sí, consolidó. sí, Consolidó para un lado o para el otro, ¿no? Porque también había muchas respuestas en relación a que la pandemia había dejado en claro, bueno, aquello que no estaba en la pareja también, ¿no? Había dejado en sí, evidencia lo que no estaba, lo que no sí, sucedía, ¿no? sí. Lo que no se compartía. Ujú, Y para muchos fue evidente eso y hubo muchas separaciones o deterioros de las parejas que tenían que ver bueno, con no contar con los recursos suficientes, sino poder reformularlos juntos para afrontar este tiempo de alto ujú, estrés, ¿sí? ujú, De convivencia intensiva, de ujú. incertidumbre fundamentalmente, ¿no? Porque Así es. hubo un tiempo, lo sigue habiendo, pero un tiempo principalmente eh, de mucha incertidumbre. Entonces, Sí. bueno, esta consolidación de las decisiones, ¿no? De la decisión de continuar juntos o la decisión de reformular la familia, si no es más Ujú, conviviendo. ujú, Digo, me parece que ha sido como un tiempo que permitió conectarse con lo íntimo de una forma, si por un lado, sin escapatoria, y por otro ujú. lado, bueno, muy profundo, que Sí, quizás otro contexto no hubiese nunca proporcionado esa dimensión del espacio, el tiempo y los cuerpos presentes para poder eh, hacerse preguntas muy en sintonía con este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, así es. bueno, eso, por lo menos la encuesta que nosotras hicimos circular y que agradecemos un montón que se hayan Sí, que sumado hayas a participado, contestar, sí, porque nos dieron un montón de material súper, súper rico para seguir sí, pensando, ¿no? De lo así dinámico es, de este tiempo, así es. ¿sí? Bueno, un Bueno, placer Ivana, pensar juntas. lo mismo digo, y un placer poner a circular estas interrogantes de este tiempo, ¿no? Sí, Bueno. sí, bueno, y agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que hayan llegado Ujú. hasta acá, Sí. eh, y bueno, que nos ayuden a divulgar siempre la importancia de la salud mental materna, ¿no? Ujú. En esta fecha tan importante para nosotras, los profesionales de la Absolutamente. salud perinatal. Ujú, Ujú. exactamente. Gracias, Ivana. Nos vemos la próxima. Gracias a vos, Agus, un beso enorme. Un beso para Adiós. todos. Chao, chao.